Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, un poco más complejo, pero no sigue siendo pedagógico el ejemplo, es decir, diseñado para ilustrar los conceptos clave. Ahora la función es una función cuadrática, una parábola, sea f de x, una función definida por x cuadrada. Si se dan cuenta, yo hago los fáciles y a ustedes les dejo los difíciles. Entonces tenemos esa función. La pregunta es estudiar, o mejor dicho, la consigna, estudiar el comportamiento con base en la derivada. Con base en la derivada. Bien, pues vamos a graficar primero. Ya saben, la parte de la gráfica, le voy un poquito rapidito porque se supone que ya somos unos cracks derivando. Perdón, y graficando también. Pues bueno, aquí tenemos la función. Sabemos que es una parábola. ¿Por qué? Porque el exponente máximo de la función es 2. Y también sabemos que es una parábola con ordenada en el origen. ¿Qué significa? Significa que parte del 0, 0. ¿Cómo sé esto? Porque si yo le pongo 0 aquí, 0 al cuadrado me sigue dando 0. Por lo tanto, cuando x vale 0, y también vale 0. Ahora vamos con el punto 1. Si yo le doy 1 a la función, 1 al cuadrado, pues es 1. Así que cuando x vale 1, y también vale 1 y tengo este punto. Con menos 1, ¿qué pasa? Con menos 1, yo le doy a la función menos 1. A ver, menos 1 al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. Claro, es una función simétrica. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 1. O sea, el comportamiento va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Vamos a ver qué pasa en el 2. Yo le doy 2 a la función, 2 al cuadrado, 4. 2, 3, 4. Y la función se va para acá. Entonces, también suponemos que en menos 2 la función va simétricamente. Entonces, vamos a graficar. Unimos los puntos. Ya saben que los unimos porque no necesariamente es que los unamos, sino es que hay tantos puntos aquí intermedios que la unión de todos, o sea, nos da la impresión como de que es una línea, pero realmente lo que tenemos es un continuo de puntos. Entonces, esta sería nuestra función f. Perfecto. Vamos a derivarla. Entonces, recordemos la definición de la derivada que dice f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x y todo esto dividido delta x, el incremento delta x. Creo que aquí rayé muy chiquito, si me da la opción, híjole, no me da la opción de hacerlo un poquito más grande. Así que ni modo. Aquí lo vamos a encerrar. Ahí está. Entonces vamos a aplicar esta definición de derivada a nuestra función x cuadrada. Listo. Entonces, aplicando la definición, tenemos lo siguiente. F' de x es igual a, cada vez que aparezca la x, aquí está, en la función, le vamos a sumar delta x. Aquí aparece la x, listo, pues le sumo delta x. Entonces aquí aparece la x, le sumo delta x, pero la función está elevada al cuadrado, así que este incremento que le acabo de poner, también lo elevo al cuadrado. Seguimos con la definición. Después dice, réstale la función. La función es x cuadrada. Ah, pues le resto la función. Ahí está. Y después dice, divídelo entre delta x. Entonces vamos a dividir todo esto entre delta x. Ahí está. Esa ya es la derivada, pero tenemos que simplificarla. Entonces, esto lo tenemos que simplificar
Y desde luego que aquí me falta algo, espero que se hayan dado cuenta, simplificar y calcular el límite que no puse. Les diría que lo omití adrede, pero no, sí se me fue. Aquí en medio me falta ponerle este límite de aquí, porque el límite es lo que le da el toque de derivada. Si no le pongo el límite, no estoy diciendo que quiero un cambio instantáneo. Entonces hay que ponerle el límite. Yo sí puedo cometer ese error porque soy el profe, pero si ustedes no lo ponen, se los voy a poner mal en el examen. Así que, truchas, no olviden que el límite forma parte de la definición de derivada. Ahora sí, f' de x es igual, ponemos el límite, no se les olvide, límite cuando delta x tiende a 0, y aquí tenemos un binomio al cuadrado de esos que les ponen en el examen de admisión a la primaria. Ahí está, tenemos un binomio al cuadrado, y recuerden la formulita, se los voy a poner, pero no debería, la fórmula para elevar un binomio al cuadrado, dice, a más b al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Fórmula para elevar binomio al cuadrado. Entonces, pues la aplicamos. Este es A, este sería B. Entonces, el binomio al cuadrado queda x cuadrada más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ahí está, menos x cuadrada, menos x cuadrada. Y todo eso dividido delta x. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Seguimos. Límite cuando delta x tiende a 0. Vean que sigo poniendo límite. No me voy a cansar de decirlo. Y observen aquí que esta x cuadrada con este menos x cuadrada nos los ejecutamos. Pum. Se eliminan. X cuadrada menos x cuadrada nos da 0. Y sobrevive 2x delta x. Sobrevive 2x delta x más delta x al cuadrado. Más delta x al cuadrado. Entre, todo esto entre delta x. Delta x. Muy bien, pues ahí vamos, Ahí vamos. Abro un portal por acá lo cierro. Portal. Y continuamos. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y quiero que vean una cosa. Aquí tengo factor común, delta x y delta x. Entonces, como tengo factor común, se nos antoja factorizar. Entonces, factorizamos delta x. ¿Por qué multiplicas delta x para que te dé 2x delta x? Delta x ya lo tienes, solamente te queda 2x más. ¿Por qué más? Aquí está. ¿Por qué multiplicas delta x para que te dé delta x al cuadrado? Pues ya tienes un delta x, multiplícalo por otro. Ahí está. Delta x por delta x al cuadrado. Entre, esto lo dividimos entre delta x, el que está abajo. Y aquí viene la magia. Delta x entre delta x es 1. Le voy a poner delta x entre delta x es 1. Así que popularmente decimos que se eliminan. No es que se eliminen, es que nos da 1. Nos da la ilusión de que se elimina, pero el 1 no es eliminar. Entonces, esto nos va a quedar f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué nos quedó? El 2x más el delta x. Y ahora sí, apliquemos el límite. Nos dice, cuando delta x tiende a 0, pues somos bien obedientes. En vez de poner este delta x, ¿qué le ponemos? Le ponemos 0. Entonces, esto va a ser igual a 2x más 0. Aquí ya no es necesario que escriba lim, porque ya lo calculé. ¿Cuánto es 2x más 0? 2x.
Por lo tanto, f' de x es igual a 2x. Esto que está aquí es la derivada. La derivada de x cuadrada, la derivada de x cuadrada es 2x. Ojo, ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la derivada de x cuadrada sea 2x? Bueno, pues vamos a responderlo aquí en la gráfica. Voy a ponerlo aquí la pregunta. ¿Qué significa que f' sea igual a 2x? Para empezar, lo primero que significa es que la derivada ya no es constante. Aquí la derivada sí depende de x. Si tú le das un valor a la x, la derivada va a cambiar. Vamos a ver cuánto vale la x, la derivada, por ejemplo, en 1. Entonces aquí, primer caso, cuando x es igual a 1. Si x es igual a 1, entonces f' de x es igual a 2 por x, pero x ¿cuánto vale? 1. 2 por 1, 2. Ahora, siguiente caso. Cuando x es igual a menos 1. A ver, pues sería f'. Aquí, perdón, en vez de x, habría que ponerle ya el 1. Aquí el menos 1. Pues es 2 y en vez de la x le pongo menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Significa que cuando x vale menos 1, la derivada vale menos 2. Ahorita vemos qué significa. Vamos con el 0. Siguiente caso. Cuando x es igual a 0. Pues f' de 0 es igual a 2 por 0. Y 2 por 0, 0. ¿Qué significa? Que cuando x vale 0, la derivada vale 0. ¿Qué significa derivada igual a 0? Una recta horizontal. Lo vimos al inicio de la clase. Una recta horizontal. Entonces, vean. Viene una persona, aquí está una señora, está parada en ese punto una señora, está parada en el punto menos 1. ¿Y qué significa? Significa que la pendiente en ese punto vale menos 2. O sea, significa que la pendiente cae, la función cae, pero ¿cuánto cae? Cae 2 por cada paso que des en X. Entonces la pendiente aquí es de este tipo. Avanzas 1 en X y disminuyes 2 en Y. Ahora, ¿qué significa aquí? Ahora la señora está parada aquí. Significa, estás en el punto 1, aquí. ¿Cuánto vale la derivada en este punto? Vale 2. Significa que por cada paso que des horizontalmente, vas a subir 2. A subir, por eso es positivo. Entonces aquí vas a subir 2. Esta es la pendiente. Das, todavía más inclinada. Así. Das un paso para enfrente y aquí vas a subir 2. Entonces, ¿qué significa en el 0? En el 0 significa que está la señora aquí. Vamos a poner a la misma señora. Y significa que ni sube ni baja. La señora se va a quedar horizontal. Por eso la pendiente aquí es horizontal. Entonces vean cómo las pendientes hacen esto. Es 0 y después comienza a subir. Esa forma es justamente la parábola. Entonces la derivada, de cierta manera, nos está dibujando el comportamiento de la función. Por acá viene negativa, después se hace 0 y después es positiva. De esta manera ya tenemos una expresión general que es esta para la derivada de la función. O sea, no tendrías que estarla calculando 1000 veces para saber cuál es la derivada. Ya la tienes. Lo único que tienes que hacer es sustituir el valor numérico aquí en vez de la x y ver cuál es el valor numérico de la derivada para cada valor de x. Entonces, vean este ejemplo.
Fue un poquito engorroso el cálculo porque tuvimos que aplicar la definición de derivada, pero en las próximas clases vamos a aprender a encontrar una función derivada, una formulita que nos permita calcular la derivada sin tener que aplicar la definición una y otra vez.